Si estás eligiendo una nevera para tu furgoneta camper, este vídeo te va a ahorrar dinero y posiblemente más de un disgusto. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de neveras que se pueden montar en una furgoneta camper o en una autocaravana. Neveras portátiles, neveras fijas, 220 voltios, 12 voltios... Veremos cuál merece más la pena según el tipo de furgoneta que tengas y el tipo de uso que vayas a darle. Además, vamos a hacer pruebas reales de consumo, cuánto nos entra en cada nevera, portabilidad, congelación, aplicaciones... Y te diré cuál estoy usando yo y por qué. Mucha gente me suele preguntar cuál es la nevera que más le convendría para su furgoneta, para su coche, para llevarla en verano a la playa. Y es normal, porque entre termoeléctricas, de compresor, 12 voltios, 220, al final es un follón y la gente no se entera de nada. Hay un caos enorme entre tanta tecnología, voltajes y de todo. Por eso en el vídeo de hoy te voy a quitar todas las dudas y vamos a ver exactamente qué hace cada nevera, para qué sirve cada una, el tipo de tecnología, tamaños y diferencias. Por eso en este vídeo te voy a enseñar con pruebas reales cuánto consumen estas neveras, cuánto entra en cada una, cómo enfrían, qué diferencias hay entre sí, para que cuando termine este vídeo tengas muy claro qué nevera es la que tú necesitas. Si tienes ya algún tipo de nevera, déjamelo en los comentarios para que vea qué neveras usáis y qué tipos de inventos hacéis, porque muchas veces se ven cosas muy locas por ahí. Si te gusta todo lo relacionado con furgonetas, camper y autocaravanas, suscríbete y dale al like, porque si no va a venir Paco y te va a decir que lo estás haciendo mal. Las neveras en general se dividen en dos tipos, aunque para furgonetas y equipos camper también hay otro tipo que son trivalentes. Las trivalentes, la diferencia es que pueden utilizar también gas, pero como yo en este canal soy bastante partidario de eliminar el gas, voy a dejar eso a otro lado y ni siquiera voy a entrar en ellas, porque hoy vamos a ver las neveras eléctricas. Dentro de las neveras eléctricas tenemos neveras termoeléctricas y de compresor. Las neveras termoeléctricas son unas neveras más baratitas que tienen un sistema bastante sencillo para enfriar, que por medio de electricidad consiguen hacer por una zona calor y por otra frío. Estas neveras tienen muy poca tecnología y son bastante baratas. El problema es que solamente pueden bajar unos 15 o 20 grados la temperatura. Para un día de 20 o 25 grados no habría ningún problema, pero si queremos llevarlo en nuestra furgoneta, normalmente en verano suele haber 45 o 50 grados perfectamente dentro de una furgoneta antes de ventilar. Así que cuando lleguemos a nuestra furgoneta, la nevera estará a 20 grados y a esa temperatura a lo mejor podemos tener un poco de agua para poder beberla, pero olvídate de poder llevar carne o pescado. Por lo tanto, es un tipo de nevera que no nos va a hacer el funcionamiento durante todo el año, así que vamos a dejarlo a un lado en el montoncito de las neveras de mierda. Teniendo este punto claro, vamos a centrarnos en las neveras de verdad, las de compresor. Estas son las neveras que todo el mundo quiere porque enfrían de verdad. Las neveras de compresor como esta tienen una ventaja muy clara. Estas enfrían de verdad. Es la nevera que todos tenemos en casa, que estamos acostumbrados a que funcione muy bien. No van por efecto Peltier, sino con un gas refrigerante y un compresor. Cuando el compresor comprime el gas, ese gas se convierte en frío, muy frío, y empieza a pasar por el circuito de la nevera, enfriando todo lo que tenemos dentro. Esas son las neveras buenas. Y la que yo siempre os voy a recomendar, siempre neveras de compresor. Este sistema sirve también para los congeladores, por lo tanto, podemos llegar a temperaturas de hasta 20 grados bajo cero sin demasiado problema. Las neveras de compresor pueden funcionar tanto a 12 voltios como a 220 voltios. Solamente cambia el sistema de compresor, que está preparado para 12 o 220 voltios. Así que esta tecnología la vamos a poder utilizar tanto en casa como en la furgoneta. Dentro de las neveras de compresor están las de 220 voltios y las de 12 voltios. Las de 220 voltios son las que tenemos en casa, todos las conocemos. Lo que pasa es que hay neveras que están pensadas para poner debajo de una encimera y son perfectas para ponerlas debajo de la encimera de nuestra furgoneta. Este tipo de neveras son de aproximadamente 80 y 100 litros de capacidad y tienen un funcionamiento exactamente igual que las de casa. Son neveras que enfrían muy bien, incluso algunas tienen congelador o compartimentos que tienen un punto intermedio a -2, -3 grados para tener un extra de frío. Estas neveras en principio no están diseñadas para que tengan un balanceo constante o un vaivén muy fuerte. Por supuesto, se pueden mover ligeramente y si tenemos un uso normal en nuestra furgoneta sin hacer 4x4 y sin meternos por pistas en las que
vayamos dando botes, en principio no vamos a tener ningún problema. Vamos a poder usarlas perfectamente y van a tener una durabilidad prácticamente como las de 12 voltios. Las neveras de 220 voltios tienen la complejidad de que tienen que ir enchufadas a un inversor. Es decir, un aparato que nos convierte los 12 voltios de la batería de la furgoneta en 220 voltios, que es lo que utilizan estas neveras. Por lo tanto, necesitaremos un equipo eléctrico bastante potente en nuestra furgoneta y necesitaremos una batería y un inversor con una buena potencia. Si vamos justos de potencia eléctrica, este tipo de neveras no son las que tú necesitas. Aunque las neveras a 220 voltios consumen realmente bastante poco, necesitan un pico de arranque fuerte. Para que la nevera arranque, cosa que hace cada 10 o 15 minutos un ratito, vamos a necesitar un pico de arranque de unos 1500 vatios. Por lo tanto, vamos a necesitar que nuestro sistema eléctrico pueda aguantar ese pico de arranque. Si tienes un inversor de 800 o 1000 vatios, no te va a funcionar. Y si tienes una batería que solamente puede dar un pico de 1000 o 1200 vatios, tampoco te va a funcionar. Si tienes un equipo eléctrico sencillito, vete pensando en las de 12 voltios. Además, teniendo en cuenta que este tipo de neveras van enchufadas a un inversor que va enchufado a la batería, hay que contar que además del consumo eléctrico de la propia nevera, también hay un pequeño consumo que gasta el inversor por tenerlo encendido y por convertir los 12 voltios en 220. Así que va a consumir, aunque sea un poquito más, pero seguro que va a consumir más electricidad que las de 12 voltios. Como punto muy importante a favor de las neveras de 220 voltios es que son bastante más baratas. Una nevera del mismo tamaño de 220 voltios puede costar fácilmente la mitad que una que sea a 12 voltios. O lo que es lo mismo, por lo que podemos comprar una nevera, por ejemplo, de 30 litros de capacidad de 12 voltios, podemos comprarnos prácticamente una de 90 o 100 litros de 220 voltios. Por lo tanto, es una cosa a tener en cuenta. En general, cualquier aparato electrodoméstico que vaya a 12 voltios siempre suele ser más caro que el que va a 220 voltios. No tengo claro si simplemente es por la cantidad de productos que se hacen a 220, que son mucho más, o porque se aprovechan del apellido camper o de cosas para barco o cosas similares, pero la realidad es esa. Siempre son más baratas las cosas a 220 voltios. El segundo tipo de neveras que tenemos son las de 12 voltios. Las que funcionan a 12 voltios ya directamente pueden ir enchufadas a la batería de la furgoneta o de un coche. Esa parte es muy interesante porque normalmente suelen tener tomas de mechero para poder utilizar directamente en un coche o en una furgoneta que no tiene ningún tipo de preparación camper. Y están preparadas para que consuman bastante poco. Además, las de 12 voltios, al estar pensadas para tirar de una batería, ya vienen con un sistema de funcionamiento pensado para no tener ese pico de electricidad de arranque, así que no es necesario que tengamos una batería muy grande. De hecho, están pensadas para que consuman especialmente poco y se intenta siempre que sea lo más silenciosas posible, cosa que no está tan pensado en las de 220 voltios porque al estar pensadas para estar en una cocina, pues no se tiene tan en cuenta el tema del sonido para molestar en una furgoneta, en un barco o algo por el estilo. Además, las neveras de 12 voltios llevan unos compresores que ya vienen pensados para ir en vehículos y sobre todo en barcos, y están diseñadas para poder tener mucho balanceo y que no se gripen ni se estropeen. El problema de los movimientos es que el motor tiene un aceite que se puede mover durante el transcurso del viaje, y si en un momento dado se queda sin aceite, puede griparse el compresor. Las neveras convencionales no están pensadas especialmente para que estén en movimiento y las de 12 voltios sí. Aunque como os he dicho antes, tanto las de 12 voltios como las de 220 voltios, dándole un uso normal que le puede dar cualquier persona a una furgoneta, van a durar todo el tiempo que queramos. Pero hay que tener en cuenta que si tenemos un barco que está todo el rato moviéndose así o nos vamos a ir de 4x4, entonces sí tendremos que tener en cuenta el tema del compresor y coger una de 12 voltios. Las neveras de compresor las vamos a encontrar principalmente en 4 grandes grupos. Neveras grandes, fijas de 12 voltios. Estas son neveras que están pensadas y montadas con un compresor específico para funcionar a 12 voltios en barcos y furgonetas camper. Lleva la tecnología 100% adaptada a este tipo de vehículos y, como hemos hablado antes,
tienen una capacidad de inclinación de hasta 45 grados, es decir, pueden estar inclinadas hasta en esta posición para un lado y para otro, que en vehículos camper va a ser muy complicado que lleguemos, pero en barcos no tanto, y es por esto que principalmente suelen tener esta característica. La parte buena es que estas neveras son muy eficientes sin falta de que necesites tener un equipo eléctrico muy potente en tu furgoneta. Puedes tener una batería normalita y, como si no tienes inversor, podrías conectarla perfectamente y te funcionaría. Pero por otro lado, este tipo de neveras son muy caras. De hecho, son las más caras de todas las que vamos a ver. Si quieres una nevera de las de debajo de encimera que tenga entre 90 y 100 litros, que suele ser lo habitual, vete preparando la cartera. También encontraremos este tipo de neveras grandes y fijas, pero a 220 voltios. Estas neveras están pensadas para poner en una habitación, en una cocina pequeñita donde no vayamos a meter una nevera grande, o en un minibar, por ejemplo. Este tipo de neveras son las que aprovechamos para poder poner debajo de la encimera de los campers, pero van a requerir de un inversor bastante potente y de una batería también bastante potente que aguante el pico de arranque que va a necesitar este tipo de nevera. Estas neveras no están pensadas ni optimizadas para utilizar en vehículos, aunque se pueden utilizar perfectamente si no vamos a hacer ningún tipo de burrada. Sí es verdad que el consumo eléctrico va a ser algo mayor porque son neveras que no están especialmente pensadas para que consuman poco como si lo están las de 12 voltios. Así que si tienes un equipo eléctrico muy gordo, te puedes olvidar de las de 12 voltios y poner una de 220. Te vas a ahorrar mucho dinerito porque este tipo de neveras son realmente baratas. Lo que yo he hecho ha sido gastarme el dinero en una instalación bien gorda eléctrica y así puedo utilizar este tipo de neveras a 220 voltios y además muchas otras cosas eléctricas que, como sabéis, uso también en mi furgoneta. Otro grupo importante de neveras que vamos a encontrarnos en el mercado son las neveras portátiles, que funcionan a 12 voltios y a 220 voltios. Estas son muy habituales porque las que están preparadas a 12 voltios es muy fácil ponerles un conversor de 220 a 12, no como de 12 a 220, que eso es más caro. Convertir la corriente de la pared de casa a 12 voltios sale muy barato y con un pequeño transformador que suelen traer suele ser suficiente para que puedas usarla en casa o en el coche o la furgoneta. Estas neveras son muy versátiles porque puedes utilizarlas el fin de semana en tu vehículo y luego puedes dejarla en el garaje como hago yo con esta. Cuando me voy a ir a la playa en coche en vez de en la furgoneta porque tengo un coche pequeñito y ocupa menos, me llevo esta nevera, pero el resto de la semana la tengo metida aquí en el taller. Mientras me está refrescando las cervezas, la estoy usando durante todo el día como nevera normal. Es muy polivalente, te la puedes llevar para adelante y para atrás, cosa que no puedes hacer con las que son fijas. La parte mala de estas neveras es que son normalmente bastante pequeñas. Suelen tener entre 10 y 40 o 50 litros. A partir de 50 litros ya empiezan a ser unos armatrostes demasiado grandes para llamarlas portátiles. Hay algunas que tienen ruedas, pero en general ya empiezan a ser demasiado grandes. Si quieres tener una nevera para más de 2 personas, es posible que te venga mejor una de las grandes. Y por último vamos a encontrar las neveras pequeñas portátiles, pero que solamente funcionan a 220 voltios. Estas son menos habituales y son súper baratas. Lo que pasa que desde el punto de vista de la utilización no nos sirve para poder llevárnosla para adelante y para atrás, porque no la puedes enchufar al coche, necesitas una furgoneta con un inversor y un equipo eléctrico gordo, y en cambio luego es muy pequeñita, así que este tipo de neveras son las que menos las vayas a ver. También existen las neveras trivalentes. Este tipo de neveras funcionan a 12 voltios, a 220 y también a gas. Pero yo no soy muy partidario de utilizarlas porque en general ni siquiera para cocinar me gusta llevar gas en la furgoneta, prefiero evitarlo, así que si no lo uso para cocinar tampoco lo voy a utilizar para usarlo para la nevera. Además, son poco eficientes cuando funcionan a 12 voltios. Recuerda que las neveras portátiles de 30 litros como esta que tengo aquí son ligeras, enchufables a 12 voltios directamente en cualquier coche o furgoneta, ideal para pequeños viajes y son muy eficientes porque consumen muy poca electricidad. Por otro lado, la capacidad
es bastante limitada. No sirve para hacer un viaje para 3 o 4 personas o para estancias prolongadas donde tengas que llevar muchas cosas. Las neveras fijas de 90 a 100 litros más o menos tienen mucho volumen y podemos meter comida y bebida para muchos días de viaje. Algunas de ellas tienen incluso congelador y esto es un punto a tener en cuenta. La parte mala es que dependes de tener un equipo eléctrico muy gordo en la furgoneta, consumes más y la instalación es fija, con lo que no vas a poder llevártela cuando no la estés usando a otro sitio. La portátil puedes sacarla de la furgoneta o del coche y llevártela incluso a la playa cuando estás con la toalla. He estado haciendo pruebas y fácilmente puedes tenerla 2 o 3 horas bien fresquita si la sacas del coche a 2 o 3 grados. Con lo que eso es un puntazo. La fija la tienes que llevar montada en el mueble y de ahí no se va a mover. ¿Tú cuál prefieres? ¿Una fija que entre bien de cantidad de comida o una pequeñita que la puedas llevar a la playa o a una barbacoa? En las neveras hay unas cuantas cosas que tenemos que tener en cuenta para no cometer unos de los típicos errores que suelen pasar. Una de las cosas más típicas es tapar la rejilla de ventilación, o más bien, si la metemos en algún tipo de armario, no abrir un orificio para que ventile por ahí. Las neveras necesitan respirar para que saquen el calor y tengan por dónde entrarles el aire frío. Así que si la metes en un sitio donde no corre el aire, se te va a joder. Otro error bastante común es que cuando es nueva o cuando la hemos movido de un sitio a otro, tumbándola, tenemos que dejarla sin arrancar durante varias horas. Normalmente para estar tranquilo se recomienda dejarlo una noche, pero con 2 o 3 horas en principio debería de ser suficiente. Otro error bastante común es que metamos cosas calientes. Esto no viene nada bien porque está haciendo trabajar de más al compresor y además puede estropear el resto de las cosas que están alrededor. Recuerda que si metes algo muy caliente va a echar calor a su alrededor y si hay algo que tenga que estar en la cadena de frío constantemente y si no se ponga malo, es posible que ese mismo calor te lo pueda estropear. Otro error muy típico que yo lo veo mucho, abrir constantemente la puerta, incluso dejarla abierta durante mucho tiempo. Yo he visto abrir la puerta de la nevera, sacar cosas, irse a la cocina a llevar bebida, comida o lo que sea. Esto no se debe hacer. Otra cosa que no tenéis que hacer para poner una nevera es utilizar el típico inversor chino barato. Con muchos de ellos no os va a funcionar directamente, hace falta tener un equipo eléctrico bueno. Y con bueno no quiero decir que cueste 1000 euros, quiero decir que sea capaz de sostener una cantidad eléctrica buena para que no tengamos problemas. Yo diría que mínimo necesitaremos un inversor de 1500 vatios de potencia nominal para que no tengamos problemas. Potencia nominal, no potencia pico. Normalmente los inversores siempre te los venden con la potencia de pico, que no es la misma que luego son capaces de mantener. Tenerlo en cuenta. Las neveras fijas no tienen que estar apagándose y encendiéndose habitualmente, así que es una prueba que no tiene mucho sentido hacer. Pero con la portátil, que es posible que nos la estemos llevando de un sitio a otro y queramos saber cuánto tiempo tarda exactamente desde que la enchufamos hasta que coja frío, vamos a hacer esa prueba. Como esta nevera es de compresor y tiene una potencia que puede bajar la temperatura hasta menos 20 grados, es posible que también queramos ponerla como congelador. Así que vamos a ver cuánto tardaría en bajar esa temperatura hasta una temperatura de congelación. Esta nevera que hemos estado viendo en la comparativa es una nevera Bebor de 30 litros. Se conecta, como hemos visto, a 12 y a 220 voltios. Puede abrirse para un lado y para el otro, podemos cambiar el asa de sitio para que abra para el lado que mejor nos venga. Y además de poder ponerla donde queramos, en el maletero o en donde nos venga bien, también podemos hacerla para que en muebles tipo furgonetas de California y de este estilo podamos ponerlas integradas dentro del mueble porque lleva el espacio perfecto. Viene con el cable de alimentación y el transformador para poder enchufarlo a la pared de nuestra casa en enchufe a 220 y también tiene el mechero del coche para poder conectarlo. Desde esta pantalla vamos a poder cambiar todo lo que necesitemos de la configuración. Además, desde la aplicación de teléfono también podremos hacerlo. Pero lo mejor de esta nevera, con mucha diferencia, es que no llega ni a 200 pavos. Yo creo que con el código de descuento que os voy a dejar por aquí os queda como en 170 y pico euros o una cosa así. El enlace también lo vais a tener por ahí abajo por si queréis echarle un ojo. Os recuerdo que todo lo que llevo en la furgoneta también está en los enlaces que os voy a dejar en la descripción y en el primer comentario. Lo que más me ha sorprendido de esta nevera es que trae una aplicación para el móvil que la verdad es que no hace mucho más que lo que hace el propio display de la nevera,
pero en ciertos casos viene muy bien. Por ejemplo, si tenemos la nevera en el maletero de un coche, no tenemos que ir hasta atrás para ver a qué temperatura está, para subir o bajar la temperatura, para poder poner y quitar el modo eco y todo el resto de cosas. Si tenemos la nevera enfriando porque la hemos encendido hace poco, podemos comprobar desde el teléfono, sin falta de ir hasta la nevera, a qué temperatura está, si estamos esperando para meter bebida a refrescar, por ejemplo. También podremos encenderla y apagarla directamente desde la aplicación sin falta de ir hasta allí. No es que sea tecnología punta, pero la verdad es que para que sea una nevera barata, es un puntazo. Y es sencillo, pero nos trae todo lo que necesitamos. Aquí podemos subir y bajar la temperatura a la que queremos tener la nevera o el congelador en caso de que queramos que congele. Aquí tenemos el marcador del voltaje que nos está entrando. En caso de que estemos utilizando el mechero del coche, nos viene muy bien para saber que no nos tenemos que quedar sin batería. Cuando está el voltaje bajo, nos avisa. Además, tenemos 3 posiciones para que en caso de que baje la batería no se nos agote y siempre nos quede algo de batería para poder arrancar el coche. Esta H es el punto en el que tenemos que configurarlo. Las neveras de toda la vida no traían esto, son unos avances que parece una tontería, pero ya lo podían haber hecho antes, ¿no? Si te vas a quedar sin batería, pues la nevera deje de funcionar. Está guapo, la verdad, para que no te quedes tirado. Tenemos el botón de encendido apagado y esta toma de USB que está muy guay, porque en caso de que tengamos solamente una toma de mechero, como hay muchos coches que son así, pues lo podemos utilizar para cargar desde aquí nuestro teléfono. Lo tenemos a 19 grados y vamos a mirar la hora que es para comprobar en cuánto tiempo nos va a bajar a temperatura. Son las 17:46, 6 menos cuarto. Vamos a ver cuánto tiempo tarda en estar esto a 4 o 5 grados, a una temperatura buena, fresquita, para que puedas beberte tus buenas cervecitas. Creo que se me ha ido un poco de las manos la cosa. Me he ido por ahí un ratito a dar una vuelta. Son las 6:18, o sea, prácticamente media hora lo que ha tardado. Y está a menos 5 grados. Yo pensaba que esto iba a parar a una temperatura de 4 o 5 grados, pero ha seguido enfriando y ya está a menos 6. Porque no le había puesto la configuración a la temperatura que yo quería. Metes la mano, y se nota que ha enfriado. Esto está escarchado ya en media hora, ¿eh? La verdad, estoy flipando fuerte porque en las especificaciones del producto ponía que iba a tardar 1 hora y media en enfriar. Hostia, es verdad que tampoco es que haga hoy una temperatura enorme. Hacía 20 grados, pero de 20 grados a menos 4 en media hora, pues fíjate, solamente con que lo enchufes un ratito ya lo tienes en temperatura de congelador. Me hubiese gustado saber cuánto hubiese tardado en llegar a 4 grados, porque a lo mejor en 20 minutos ya hubiese estado en 4 grados. Lástima que no estaba aquí para verlo. Ya que tenemos la temperatura en menos 4 grados, lo que voy a hacer es aprovechar a poner menos 20, que es el máximo a lo que puede congelar, y vamos a ver cuánto tiempo llega a tener menos 20 grados para hacer de congelador, ya que en media hora ha llegado a 4 bajo cero, pues vamos a seguir dándole temperatura negativa y así seguimos contando el tiempo que tarda hasta llegar a menos 20, porque tampoco le falta tanto. Mira, está en menos 7 grados ahora mismo. Vamos a dejar que continúe y a ver cuánto tiempo tarda en estar en temperatura de congelador. Esta vez sí que voy a estar atento y muy pendiente de la temperatura, y en cuanto llegue a menos 20 grados, viendo la velocidad a la que va, voy a estar aquí esperando, mirando el reloj para ver exactamente cuánto tiempo tarda en llegar a menos 20 grados. Y aproximadamente son las 7 menos cuarto, que es más o menos al de 1 hora de que lo he encendido. Podemos ver que está a menos 17 grados. A la temperatura que yo lo he puesto es a menos 20, prácticamente faltan solamente 3 grados de temperatura para que baje. También falta un minuto todavía, pero bueno, podemos ver que en 1 hora aproximadamente nos ha bajado hasta menos 17 grados. Yo creo que como prueba está muy bien para que veamos lo que es capaz de hacer esta nevera. Llevo un rato pensando es qué va a pasar cuando vayamos al coche para poder poner la nevera, por ejemplo, en el maletero. Mi coche no tiene enchufe de mechero en el maletero y quiero saber cuánto de largo es el cable para ver si me va a llegar desde el mechero. ¡Vamos para allá! Vamos a ver cómo se comporta el cable y si llega hasta el maletero. Aquí tenemos la zona del enchufe, como todos los coches, donde vamos a conectar la toma de mechero. Parece que vamos sobrados de cable, pero este tipo de pruebas nunca está de más hacerlas, porque hay algunos fabricantes que te ponen un cablecito casi de cortesía para que lo pongas al lado, y realmente ¿quién lleva en el asiento del copiloto la nevera? Hombre, si puedes la vas a poner en el maletero, ¿no? Este tipo de cables tan largos como este es lo suyo que lo trajesen todas las neveras, porque así nos podemos permitir llevar tranquilamente el cable por los huequecitos donde no moleste,
no vaya por el medio y lo podemos pasar muy bien pasado hasta el maletero, donde prácticamente ni se vea, y así tenemos el cable puesto ahí. Incluso lo podríamos dejar pues todas las vacaciones de verano o el tiempo que vayamos a estar pensando utilizar la nevera casi a diario. Tenemos todavía más de 1 metro de cable después de haber llevado por todas las esquinitas y por todos los huecos el cable hasta aquí. Acabo de meter la nevera en el maletero y como veis, la verdad es que entra muy bien. Es un coche pequeño, es un Peugeot 206 que tiene un tamaño de maletero bastante pequeño, pero queda como una tercera parte libre todavía. En un maletero decente todavía entrará más sitio. Y estoy sacando todo lo que llevo en mi nevera de la furgoneta para que veamos cuánto sería capaz de tragarse la otra nevera. Porque el espacio parece que es muchísimo más pequeño que esta, y en realidad lo es, pero vamos a ver en realidad, viendo claramente con los productos que solemos tener en la nevera, cuánto nos entra. ¡Vámonos para allá! Pues ya tenemos todo lo que tenía en mi nevera metido aquí, y la verdad es que todavía falta un montón de sitio para poder llenar. Si quisiese podría seguir metiendo bastantes más latas. Es verdad que ahora mismo no tengo aquí metido nada de carne, ni cosas que llevaríamos para ir una semana o un puente por ahí con la furgoneta, pero tampoco normalmente llevarías 6 botellas de Radler metidas, ¿no? O 4 Coca-Colas. Te llevarás algunas, pero bueno, vas metiendo 3 o 4 y luego ya cuando vas vaciando vas metiendo nuevas. Yo creo que entra un montón de cosas, mucho más de lo que yo me imaginaba. En una furgoneta grande como la mía, tengo espacio de sobra y me puedo permitir llevar una nevera de 80 litros o 90, 85, algo así es la mía. Pero para una furgoneta pequeña tipo Volkswagen o una de ese tipo, la verdad es que una nevera de 30 litros, la verdad es que da para bastante más de lo que yo me imaginaba. Lo normal es que muchos tengamos cosas en la nevera de casa y cuando nos vayamos a ir el fin de semana por ahí, pues pasemos las cosas de la nevera de casa a esta nevera. Y para no cortar la cadena de frío, lo suyo es llevar la nevera a casa, tenerla fría, cargarla y luego llevársela al coche o a la furgoneta, si no está instalada fija en la furgoneta. Así que para hacer eso las ruedas le vendrían al pelo. Yo no es que no me fíe de ellos, pero ya que tengo una pistola que mide temperatura, vamos a comprobar a ver si los 6 grados son reales. ¡Wow! Ahí nos marca 5 grados. Es bastante real, no sé dónde tendrá el termostato esto, pero nos está marcando 5,9 grados. Para hacer las pruebas de consumo me he venido hasta la furgoneta. Aquí lo tengo muy fácil porque tengo un shunt que me va tomando la cantidad de electricidad que sale de la batería de una manera muy sencilla, lo podemos ver en la pantalla, y es lo que vamos a utilizar para ver cuánto consume. Ahora mismo tengo la furgoneta con todo apagado, pero tiene un consumo residual de aproximadamente unos 5 vatios de cosas que no puedo desconectar, como aparatos de seguridad, cámaras, localizadores GPS y este tipo de cosas, que tienen 5 vatios de consumo. Así que a partir de ahí vamos a ver cuánto de más consume cuando encendemos una y encendemos otra. Lo primero que voy a hacer va a ser conectar la nevera portátil al mechero que tengo aquí. Es una toma de mechero auxiliar que tengo que va directamente a la batería auxiliar. Y vamos a ver exactamente cuántos amperios nos va a consumir esta nevera. El compresor ha empezado a funcionar, así que vamos a comprobarlo. Ahora mismo la nevera está enchufada en el modo Max, que es la manera en la que más enfría y más consume, y vemos que nos está marcando 30 vatios, 2,25 amperios. Hay que tener en cuenta que ya había 5 vatios de consumo residual, así que aproximadamente son 25 vatios. Lo que marca la ficha técnica son 26. Vemos que el consumo en amperios son 2,25 aproximadamente. Y lo que nos marcaba del consumo residual era 0,4 amperios. Así que podemos decir que aproximadamente consume como 2 amperios, mientras está encendida, porque hay que tener en cuenta que estas neveras no funcionan de continuo, sino que el compresor enciende y para. Realmente de esos 2 amperios que está consumiendo, solamente va a estar encendida un 20% del tiempo, un 30% del tiempo, algo por el estilo. Así que realmente por hora nos va a consumir 1 amperio o quizá hasta menos. Vamos a probarlo, a ponerlo en el modo Eco, que en teoría debería de consumir menos electricidad aún. Pues vemos que en el modo Eco realmente consume prácticamente lo mismo, por no decir lo mismo. No veo que haya una diferencia de ningún tipo en el consumo. No estoy seguro, pero es posible que haya alguna manera que de forma electrónica o similar
arranque durante menos tiempo el compresor y esa sea la manera en la que el fabricante hace una cuenta, digamos que al final de toda una hora encendida pues consuma a lo mejor un 5 o un 10% menos. Es posible que sea algo así, porque realmente en el consumo constante no se ve ninguna diferencia. Pero posiblemente sea algo de este estilo, que esté un poquito menos tiempo encendido el compresor y con eso consigan que más o menos se mantenga la misma temperatura la nevera. Una vez que tenemos claro cuánto consume la neverita pequeña de Bebor, vamos a ver cuánto consume una de las grandes. Esta nevera va a estar conectada al inversor, por lo tanto va a tener más consumo solamente ya por tener que alimentar el inversor. Eso es una cosa que vais a tener en cuenta. En este momento acabo de encender el inversor y ya estamos viendo que de los 5 vatios residuales que estaba consumiendo la furgoneta ha pasado a 19, con lo que tener el inversor encendido me está suponiendo 15 vatios. O lo que es lo mismo, un poquito más de 1 amperio solamente el inversor. Si vais justos de capacidad de batería y eléctrica en vuestra instalación, pues es mejor que os tiréis a una que sea de 12 voltios. Tened en cuenta que yo tengo un sistema eléctrico bien potente en la furgoneta. Llevo 400 amperios horas de batería de litio y llevo más de 800 vatios de paneles solares. Por lo tanto, para mí 1 amperio arriba, 1 amperio abajo por hora me da exactamente igual. Pero es algo que sí que tenéis que tener bastante en cuenta si tenéis equipos eléctricos bastante justitos. Ese amperio de más o de menos, hay veces que en un camper pequeño pues cuenta. Ahora voy a encender la nevera y vamos a ver exactamente cuánto consume. Escuchamos que acaba de empezar a sonar el compresor de la nevera. Es un sonido muy típico. Esta nevera podemos ver que nos está consumiendo 4,5 amperios o 60 vatios. Es algo más del doble de lo que estaba consumiendo la de 12 voltios. Hay que tener en cuenta que teníamos como 1 amperio aproximadamente de consumo del inversor y otro medio amperio que teníamos de consumo residual del resto de la furgoneta. Así que realmente esta nevera está gastando 3 amperios. La otra gastaba 2, esta 3. Ahí estamos viendo la diferencia de eficiencia de una a la otra. También hay que tener en cuenta que dentro de las neveras de 220 voltios y de 12 voltios, según el fabricante y según el tipo de sistema que tengan de compresor, serán más eficientes o menos eficientes. Pero en principio me parece algo bastante razonable. Haciendo un cálculo rápido de lo que nos duraría con mi batería, que recuerdo que son 400 amperios hora, la nevera de 220 voltios conectada al inversor duraría unas 70 horas. Como no está funcionando todo el rato, tendríamos que multiplicarlo aproximadamente por 3 y nos daría unas 200 horas, un poquito más, que podríamos tener funcionando sin cargar nada la batería con esta nevera. La nevera de compresor, en cambio, nos marca 98 horas. Multiplicándolo por 3 nos daría unas 300 horas más o menos. Ya no sé ni cuántos días son 300 horas, pero me parece que es de sobra. En resumen, una nevera que está preparada para funcionar a 12 voltios está pensada para consumir poco, porque ya saben que se va a usar desde una batería. En cambio, una nevera de 220 voltios no está tan optimizada para consumir poco. Dentro de las neveras domésticas a 220 voltios también tenemos diferentes eficiencias energéticas, así que no todas son iguales. Esta es una nevera barata la que yo uso porque no me importaba especialmente el consumo, ya que llevo una potencia enorme instalada en la furgoneta. Pero si te preocupa eso, posiblemente puedas encontrar una más eficiente. También es verdad que si es más eficiente será más cara y entonces ya será más complicado elegir entre una de 12 voltios o una de 220, porque la diferencia que normalmente nos hace elegir una u otra suele ser la diferencia económica. Y si ya te vas a algo que está entre medias, entre una barata de este tipo y una de 12 voltios que sea más cara, quizá te merece la pena irte directamente a la de 12 voltios. Son 300 horas de uso en una batería de 400 amperios, más o menos con una batería de 200 amperios horas, que es algo bastante más habitual, serían unas 150 horas. Igualmente daría para muchísimo uso. De todas formas, las neveras no son electrodomésticos que gasten muchísima electricidad, pero está bien tenerlas controladas porque es algo que está siempre enchufado. Incluso si tenemos una batería principal que no sea auxiliar de la que
utilicemos, por ejemplo, del mechero, pues podemos tener un control que sabemos que nos va a durar una cierta cantidad de horas sin consumirnos la batería. Para que lo tengáis en cuenta, más o menos valen parecido las dos neveras. Una consume bastante menos y es más pequeña, y la otra consume bastante más, pero es mucho más grande. Si nos fuésemos a una del tamaño grande, pero con 12 voltios, todavía sería más cara. Así que, por 100 y pico euros, cualquiera de estas dos opciones te va a funcionar muy bien, dependiendo de cuál sea el uso que tú le vayas a dar. Por ejemplo, para una furgoneta pequeña, tipo Transporter, Traffic o algo por el estilo, a lo mejor con una de las pequeñas te da de sobra. Si tienes un mueblecito pequeño, puedes hacer un hueco para meterla ahí y te va a encajar muy bien, encima de tener un consumo menor. Lo importante de este tipo de neveras es elegir la que tú necesitas para el uso que le vayas a dar tú. No es lo mismo utilizar una nevera para irte durante un mes a recorrer Europa que si tienes una pequeña furgoneta y te vas de salida los fines de semana o puentes por ahí. No tienes las mismas necesidades y tampoco requieres el mismo gasto para uno que para el otro. ¿Qué es lo que haría yo? Pues lo habéis visto. En mi furgoneta gran volumen llevo una nevera a 220 voltios grande. Bien grande, todo lo grande que me entraba, porque quiero poder estar durante semanas viviendo en la furgoneta si quiero, sin problemas de espacio, y porque tengo un sistema eléctrico que no me preocupa gastar un poco más. En otros momentos de mi vida donde tenía furgonetas que las utilizaba a la vez para trabajar como para los fines de semana hacer salidas, pues utilizaba el otro tipo de nevera más pequeñita que puedo sacar y meter en función de cuándo la necesite usar. Le puedo dar un uso en el garaje, en casa, y es portátil. Así que dependiendo de la situación en la que te encuentres tú y cuál sea el uso que tú le das a tu vehículo, te va a venir mejor una o la otra. La nevera que llevo yo en mi furgoneta es una nevera de 90 litros que tiene un compartimento para tener frío de aproximadamente -1, -2 grados. No os dejéis Coca-Colas dentro porque a mí ya se me reventó una el otro día. O sea que congelar, congela. Tiene un buen espacio y sobre todo puedes llevar las cosas muy bien ordenadas. Este tipo de neveras tienen un cajoncito donde poder meter fruta o lo que queramos así separado del resto. Y tiene capacidad para meter muchas baldas, de forma que podemos tenerlo todo muy ordenado como en las neveras de casa. Sin embargo, en este tipo de neveras, el hueco que tenemos es mucho más aprovechable. Esta nevera es de 30 litros y esta otra es de 90. Pero ni por asomo penséis que en esta va a entrar el triple de comida que en esta. Porque por la forma en la que tiene la nevera, aquí podemos almacenar muchas más cosas, ya que van todas metidas aquí y tú puedes rellenar hasta arriba, digamos que hasta que rebose. En cambio, estas otras neveras, aunque están mucho mejor ordenadas, no vas a poder meter todo hasta que rebose, porque en el momento en que cierres la puerta, si metes todo hasta que rebose, cuando la abras va a caer todo hacia fuera. De forma que vas a tenerlo todo mucho más ordenado, pero también vas a perder mucho más espacio. Así que de los 90 litros, es posible que no puedas aprovechar nada más que quizás 60 o 70 en el mejor de los casos. Lo que quiero decir es que este tipo de neveras, aunque son pequeñas, son muy aprovechables y cada rincón es muy fácil de rellenar. Solo tienes que ir metiendo todo a bulto y aunque no quede muy ordenado puedes meter muchísimas cosas. Parece mentira todo lo que puede entrar en una de este tipo. Comparándolas en temas de ruido, tengo que decir que las dos que tengo yo son prácticamente igual de ruidosas. Prácticamente no se escuchan. Yo tampoco es que sea muy especialito a la hora de dormir, pero yo la escucho solamente cuando se apaga el compresor, que suena clink, y poco más. Y la otra no la estoy notando prácticamente nada. Si la tienes puesta en un sitio que a lo mejor vibre un poco o algo así, puede ser que te haga un poco de ruido, pero si la llevas fija, bien sujeta en un sitio donde no esté vibrando contra la tabla donde la tienes sujeta ni nada por el estilo, no va a hacer nada de ruido. El ruido es mínimo, es el típico zumbido que todo el mundo puede escuchar acercando la oreja a su nevera de casa. Hasta aquí todas las pruebas que necesitabas ver. Ahora te toca a ti decidir cuál es la nevera que mejor te viene a ti.